Buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar en la página 82 donde nos habíamos quedado. Recuerden que a partir de ahora, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, vamos a hacer pura casuística. ¿Por qué? Porque recién estamos en la mitad y es momento de terminar el cuadernillo. La idea no es correr con la explicación, sino darles más días para que puedan prepararse. Así que vamos. A ver, durante una sesión de aprendizaje en la que los estudiantes van a discutir sobre la violencia de género como asunto público, la docente realiza la siguiente actividad. Primero, la docente escribe en el centro de la pizarra la frase violencia de género y solicita a los estudiantes que individualmente elaboren un dibujo relacionado con la frase. Después, la docente pide a cada estudiante que presente su dibujo y explique qué ha querido representar y cómo se relaciona con el dibujo, con la frase de la pizarra. Luego de que cada estudiante realiza su presentación, la docente coloca el dibujo agrupándolo con otros según su semejanza. ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se busca promover con la actividad escrita? Vamos, A, B, C, A, B, C. A ver, vamos, A, B, C. Que sean 10 respuestas en el chat de Zoom. Somos 51 todavía. Vamos. Muy bien, van 8 respuestas. Necesito dos más. Ya está. Muy bien. Vamos bien. A ver. La A, eso se queda. ¿Qué me dicen? Se va. Se va, transferencia. Y dice así. Dice que tienes la frase violencia de género y que los estudiantes elaboran un dibujo relacionado con la frase. O sea, ellos elaboran el dibujo con lo que saben, con lo que han vivido. Y van a explicar qué han querido representar y cómo se relaciona el dibujo con la frase en la pizarra. O sea, de lo que ellos han dibujado, pues ellos van a explicarlo. Muy bien, vamos viendo entonces qué transferencia no hay. Porque para que haya transferencia tienes que ya haber aprendido y aplicarlo a otra situación o contexto. Y acá no vemos eso. La B, eso se queda. Se quedó. Se queda. Profesor, o sea que con dibujos se puede recoger saberes previos, sí, con dibujos o también con representaciones teatrales o con organizadores visuales, siempre y cuando los estudiantes expresen lo que conocen o saben o han vivido. La C, eso se queda. Se va. Se Cognitivo va. C. Muy bien. Entonces, la respuesta es la activación de los saberes previos. La respuesta es la B. ¿Hasta aquí alguna preguntita, alguna duda? No, no ninguna. Listo, vamos con la siguiente preguntita. Como hemos aumentado 83, voy a pedir 15 respuestas en el chat del Zoom. Durante un proyecto de aprendizaje, los niños del aula de 4 años visitan el mercado que queda cerca de la IE. En el mercado se acerca a un puesto de venta de papas y María sorprendida dice, señorita, esta papa tiene un hueco. En este contexto se presenta el siguiente diálogo.
Sí, María, la papa tiene un hueco. Niños, ¿por qué creen que la papa tendrá ese hueco? Ese hueco es la casa de un gusano. ¿Y qué hará el gusano entre la papa? Se come la papa. Sí, también le da de comer a sus hijitos gusanos. Ajá, ¿cómo son los hijitos de los gusanos? Son chiquititos y avanzan con todo su cuerpo. En esta situación, ¿qué acción está realizando principalmente la docente? Vamos, ABC, ABC. Ya, pasaron 15 respuestas. La A, eso se queda. Se queda. Se queda. Queda. Se queda. ¿Los niños conocen o saben sobre los gusanos? Sí. Ese hueco es su casa, se come la papa, da de comer a sus chiquitos gusanos, y esos gusanos hijos son chiquititos, ¿sí? Sí, sí conocen. Por eso se está quedando la A. La B, eso se queda. Se va. Se va. Se va. ¿Cuál es la condición? ¿Qué necesitamos que suceda para que recién puedas dar retroalimentación? Que haya conflicto cognitivo. Que haya conflicto cognitivo, que la persona responda, que la persona se equivoque, para que tú puedas retroalimentar. Es por eso que yo mantengo sus audios abiertos y de vez en cuando leo el chat, porque yo necesito sus respuestas para darle retroalimentación. Ajá, muy bien, ¿ah? Y la C, eso se queda. Se va. Se va. ¿Hubo conflicto cognitivo? ¿Los niños se equivocan o no saben nada sobre los gusanos? No. No, No, sí no. saben más bien. Y por esa razón la respuesta es la alternativa A. Bien, vamos viendo entonces más procesos, más procesos. A ver. Los niños de Laura de 5 años están jugando en un parque cercano a ahí. De pronto ven a un perro que está comiendo pasto y se presenta el siguiente diálogo. Miren ese perro. ¿Qué pasa, Juan? Ese perro está comiendo pasto. ¿Por qué crees que está comiendo pasto? Porque tiene hambre. ¿Y el perro solo come pasto cuando tiene hambre? Mi tía dice que es para que se sane de su barriga. ¿Y saben por qué el pasto sana la barriga de los perros? ¿Cuál es el principal propósito de la docente en su intervención? Vamos, A, B, C, A, B, C. Wow, cada vez lo hacen más rápido, me alegra. A ver, vamos, la A, esa se queda. Se va. Se queda. Se queda. Se A ver, para que alguien me haya dicho que se vaya, pues hay que preguntar y hay que ver. ¿Los niños tienen una idea de por qué el perro come pasto? Y hay Sí. una afirmación. Sí. Porque tiene hambre, la observación. Y acá ya Ana, en este caso Ana, dice, pues mi tía dice que es para que se sane su barriga. Ajá. ¿Y saben por qué el pasto sana la barriga de los perros? Ya. Vamos viendo que hasta donde los niños han respondido, sí están viendo, no están en duda, por si acaso. O alguna frasecita puede indicarnos que están en duda. A ver, de repente, para retroalimentarles. De profesor, ese perro está comiendo pasto, ¿no es una afirmación?
Sí, pues, porque está observando eso. Ya. Bueno, No, yo por eso había puesto generar un conflicto cognitivo. ese razonamiento es erróneo. Ya, yo lo que pienso es, a ver, vamos a leer la mente de los maestros. Profesor, yo pensaba que cuando le dejas una pregunta abierta o cuando la casuística termina en pregunta, yo pienso que es conflicto. ¿Y por qué? Me ha pasado con otros grupos. ¿Y por qué? Es que cuando le deja la pregunta abierta, no se ve o no se puede leer que hay respuesta del estudiante. Entonces, por eso yo pensé que hay conflicto. Pero vamos a basarnos en la evidencia para no sobreinterpretar. En las intervenciones de Juan y Ana, ¿los niños están confundidos, están en duda o sí saben, tienen idea de algo? Sí, tienen Sí idea. saben. Tienen idea, sí Tienen saben. idea. Sí saben. Claro, como Tienen dijo la idea, maestra, tienen acá hay una idea, sí situación. saben. El perro está Esa comiendo lógica, pasto. digo, Tienen una idea. Entonces la A, eso se queda. se queda. Se Queda. queda, Se queda. La B, eso se queda. se va. Ah, Se va, no, No vemos preguntas que promuevan que les aclare una duda. La C, eso se queda. Se se va. queda. Se No, se va. va, Se va. Ya habíamos quedado, uy, o sea se que mi va. explicación fue en vano. ¿Qué No, pasó? Oigan, si me he estado tomando 3 minutos para decirles y para mostrarles también, porque lo he subrayado, que los niños sí tienen idea de lo que está pasando. Juan está observando y Ana dice, mi tía dice que es para que sane de su barriga. Está recuperando sus saberes previos, en este caso de lo que le ha dicho su tía, lo está recordando. Y eso ya no es conflicto cognitivo, lo hemos visto, porque ya van varias clases que estamos haciendo. Un momento, ¿quién tiene el audio prendido ahí que está haciendo ruido? A ver, entonces vamos viendo que la C se va y la respuesta es la A. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor, disculpe. Aclarar con explicación entonces sería igual. ¿Cómo? Aclarar con, aclarar con explicación sería igual en la retroalimentación. Aclarar con explicación no es incorrecto, porque en retroalimentación el profesor le hace preguntitas para que el estudiante se dé cuenta o deduzca qué es lo que tiene que mejorar. Habíamos dicho que retroalimentación y andamiaje, que son iguales, ya lo vamos a aclarar luego, siempre se hace con preguntas y más bien está prohibido las explicaciones. ¿Sí, maestra? En todo caso, entonces, ¿cómo se lo explicaría? Pero que no se le Se lo explica. aclararía en todo caso. Con preguntas, para que él se dé cuenta. Con preguntas para que él deduzca. Ajá. Mm. No se adelanten. Yo sé que ahorita quieren, profesor, ¿y cómo se retroalimenta? Profesor, ¿y cómo es el andamiaje? Pero mejor muestro el índice. Vamos, hoy día quiero determinar sí o sí conflicto cognitivo. No están colaborando porque la están haciendo larga. Demanda cognitiva es lo que sigue después. Y después de demanda cognitiva viene evaluación y retroalimentación. Y si no la captaste en retroalimentación, la otra oportunidad para que puedan ver un tema parecido es procesos auxiliares cuando venga andamiaje. Así que por ahí nada más. Vamos a retroalimentación. Maestros que están siempre en el curso y atentos. ¿Es bueno que en retroalimentación el docente explique? no. no, Malazo. No. no, Es retroalimentación descriptiva. Y eso también lo hemos explicado, ¿sí o no? Ajá. A ver, No. maestritos. Entonces, ya, hay la respuesta. ¿Sí, maestritos? sí, Para Sí, sí. avanzar y para que retroalimentación va a ser toda una clase, o sea, va a ser un montón de casuística con pura retroalimentación. Listo, a ver, vamos. Como parte de una sesión de aprendizaje sobre las fuerzas que intervienen en un cuerpo, una docente plantea la siguiente situación ficticia. Se tienen dos cuerpos que difieren en masa. Uno duplica la masa del otro. En ausencia de aire se dejan caer los dos cuerpos desde la misma altura y al mismo tiempo. ¿Cuál de estos cuerpos tocará primero el piso? ¿El que tiene el doble masa, el de menor masa o ambos tocarán el piso al mismo tiempo? La docente nota que varios estudiantes responden que en ausencia de aire el cuerpo con el doble de masa tocará primero el piso debido a la cantidad de masa que éste tiene. ¿Qué proceso de aprendizaje ha promovido principalmente la docente con los estudiantes al presentarles esta situación? Ah, a ver, vamos. A ver.
Ya, 14 respuestas. La A, o sea, se queda. Se va. Se va. Ya. ¿Por qué se va? Se queda. Queda, profe. ¿Está mal la respuesta? En ausencia de Se aire, va. el cuerpo con el doble de masa tocará primero el piso. Estoy mal. Ya vámonos ordenando. ¿La afirmación está mal o está bien? Está bien. Bien. Ah, ya. Está bien. Entonces, la afirmación está bien. Ahora vuelvo a preguntar. Si en el caso se ve que hay preguntas y los estudiantes responden bien, ¿eso qué es? ¿Saberes previos o conflicto? Saberes 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 previos. previos. Ajá. Profesor, no entiendo. A ver, un cuerpo tiene el doble de masa que el otro. No hay aire. Ojo, no hay aire. No te dice que no hay gravedad, nada. Hay que leer bien. Solamente dice ausencia de aire. Ujú. Y les pregunta, ¿cuál va a caer primero? Y los estudiantes responden que en ausencia de aire, el cuerpo con el doble de masa tocará primero el piso, debido a la cantidad de masa que éste tiene. Eso está bien. O tú crees que a pesar que no hay aire, o incluso a pesar que no hay aire, el que tiene menos masa o la mitad de masa va a caer primero. No, no. Los estudiantes han respondido bien. Por lo tanto, tenemos saberes previos. La B, esa se queda. Se va. Se va. A Y la ver, C se se va. queda. Se va. La C peor. No vemos ninguna pregunta de cómo aprendiste, cómo pudiste realizarlo, de qué manera o qué dificultades tuviste. No, metacognición era la peor. Y ahora viene un consejito para que no caigas entre saberes y conflicto. Tienes que analizar la respuesta de los estudiantes y fijarte si es que es una respuesta acertada o no. Si la respuesta está errada, está mal, eso indica que los estudiantes están en conflicto cognitivo. Pero como acá la respuesta ha sido correcta, pues hay saberes previos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ujú. Ya, muy bien. Y en caso, profesor, que digamos son 30 alumnos, ¿no? Digamos, ¿Casuística o práctica pedagógica? Porque si no, le estás extendiendo masa. no, casística. Ya, casística, ya. Sí, ¿qué pasa si, digamos, 5 alumnos responden? 2 alumnos responden bien y 3 alumnos responden mal. Voy a responder con una pregunta. Maestros, hemos visto hasta ahora, ya van 4 clases de puras casuísticas de saberes previos y conflicto cognitivo. ¿Hemos visto casos en los que diga 5 de 30 o 10 de 20 alumnos? No, maestro. No, ya sería rebuscar ya. Por eso soy enemigo número 1 de que los capacitadores elaboren o recreen sus propias casuísticas, porque da lugar a eso, ¿no? O sea, a especulación. Y obviamente ahí los trucos pierden eficacia, porque es lo que yo puedo inventar o recrear. No hay casuísticas así, maestro, ¿sí? Ya me No, parece. no te pongas en este supuesto. Por eso también el 1 de febrero les di los exámenes anteriores para que ustedes mismos comprueben cómo son las pruebas de sus especialidades. Durante el análisis de la parábola, un estudiante hace el siguiente comentario a sus compañeros de equipo. Es una parábola difícil de entender, pero me ayudó a recordar cómo mi mamá usa la levadura cuando hace panes. Cuando ella la echa a la mezcla, parece que no pasará nada, pero pasa un tiempo y la mezcla crece hasta el triple. Parece un ingrediente mágico. Mi mamá me explicó que la levadura necesita tiempo para madurar y, cuando ya está lista, hace crecer la mezcla sin que te des cuenta. ¿Qué proceso de aprendizaje se destaca en el comentario del estudiante? A ver. Ah, lo están haciendo más rápido, bien, ¿ah? Aparte que es corta y ya están agarrando mucha más experiencia al reconocer, al reconocer procesos pedagógicos. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se Se va. va. Profesor, para mí es conflicto. ¿Y por qué, ah? Porque dice que es difícil de entender, pero no has leído todo. Dice, me ayudó a recordar. Y recordó. Y conflicto cognitivo no es recordar. Ya sabemos que recordar es algo que vamos a ver luego. La B, eso se queda. 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 Sí.
Queda muy bien. No se va. Ya hemos eliminado conflicto y en la vida es transferencia. Ah, ya, ¿creen que es transferencia? Ya, voy a explicar bonito. Vamos, es saberes previos, ¿por qué? Porque le ayuda a recordar. Maestritos, ¿se acuerdan cuáles eran los verbos claves o los verbos más comunes para reconocer saberes previos? Ya, entonces, vamos a proyectarlo. Creo que es 60 y tanto, creo, ¿no? Ajá. Sí, nosotros queremos que los estudiantes recuerden lo que creen, conocen, imaginan, tengan idea o saben de un tema o experiencia. Y hablo de experiencia porque no solamente es conocimiento, sino también lo que han vivido. Y acá, pues en este caso, está recordando cómo era el aspecto de la levadura y cómo aumenta y la mezcla. Ajá, muy bien. Profesor, pero ahí dice que es una palabra difícil de entender. Sí, pero si te das cuenta, el centro de atención es ese recuerdo. ¿Mm? La B se va quedando. Y ahora creo que la C los ha confundido, ¿no? A ver, la C, esa se queda. Se va. Se Se va. va. Ya. Ahora voy a ser abogado de la C, pero a la vez te voy a aclarar. Profesor, ¿por qué no es transferencia? Yo marqué transferencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo marcaste? Profesor, es que transferencia usted dijo que es en dos contextos diferentes, que en dos situaciones. Un momento, yo no dije eso. Yo dije, una vez que has aprendido algo, aplicas lo que aprendiste a otra situación, ¿ya? Es a aplicar lo que ya aprendiste a otro contexto o situación. Y vamos a ver si cumple la condición. ¿Acá cumple la condición? ¿Ya aprendió sobre la parábola y lo está aplicando al recuerdo? No. No, más bien la parábola le sirvió para que recuerde eso y al final todo el comentario trata del recuerdo y el proceso pedagógico que se acopla más a los recuerdos, a las evocaciones o cualquier otro sinónimo es saberes. Ujú. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Ujú. ¿Ves? Lo bueno de este tipo de casuísticas es que ya vas cimentando bien los procesos que hay, vas descartando ya. En otro momento la docente escucha a Diego y Catalina que conversan muy animados sobre las lombrices y se une a la conversación. Este es el diálogo que se produce a continuación. En el jardín de mi casa hay lombrices y mi mamá dice que no las debo sacar porque las lombrices viven en la tierra. Y son largas y delgaditas. ¿Y qué más pueden decir de las lombrices, niños? Ah, que son buenas para las plantas porque hacen que crezcan mejor y más bonitas. Y se comen las hojas que están muertas. ¿A qué te refieres, Diego? Es que las he estado viendo en las macetas. Se comen las hojas que se caen de las plantas. En esta situación, ¿qué acción está realizando la docente? Vamos, 20 respuestas a 20, vamos, a ver si. Ah, su 27. Wow, lo están haciendo más rápido. Ya, la A, eso se queda. Se queda. 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 Muy bien, los del audio, impecables. Los del audio no fallaron. A ver, ¿los niños tienen ideas sobre las lombrices? ¿Saben lo que son las lombrices? Sí. Sí. Sí, tienen Son idea. largas, delgaditas. Dice que son buenas para las plantas, que se comen las hojas que están muertas, Ujú. viven en las macetas. Sí, sí. La B, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Para que haya retroalimentación, antes tiene que haber conflicto con ellos. Si no, ¿qué vas a retroalimentar? La C, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Va. Se va. En ningún momento están en duda o se equivocan. Así que hay recoge saberes previos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No más. Está claro. Ya está quedando claro, ¿no? Y las maestras de inicial ya se están dando cuenta que una clásica de inicial es los lombrices. Como parte de una sesión de aprendizaje sobre elaboración de prototipos en 3D, una profesora realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. ¿Alguna vez han visto un prototipo en 3D? ¿Conocen cómo se elaboran estos prototipos? ¿Qué herramientas tecnológicas se requiere para esto? ¿Cuál creen que es la utilidad de contar con un prototipo en 3D de algún objeto? ¿Qué proceso de aprendizaje ha promovido principalmente la profesora con los estudiantes al realizar estas preguntas? Ya, ahí encontré hasta dos verbos. Ya con esos dos verbos ya sé la respuesta. Pero vamos, yo voy a esperar a que ustedes mismos se den cuenta. A sus dos respuestas, ¿ah?
Profesor, usted nos ha mentido. ¿Por qué les he mentido? Usted dijo que en las preguntas de innovación no vienen procesos pedagógicos. Ah, un momento. En las preguntas de aula e innovación pedagógica, si tienen algún conocido familiar, le dicen, ¿ah? En el 2024 no vino ninguna casuística de procesos pedagógicos. Aula e innovación pedagógica en el 2023 sí vino. Acá tienen una. Vino tanto en la prueba de innovación pedagógica de primaria como de secundaria. Muy bien, ahora sí, acabe mi reflexión. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Ah, ya, vamos a jugar un poco más fuerte. Maestros, si me dicen que no hay conflicto cognitivo, ¿cuáles son los verbos que les permitan reconocer que no es conflicto y que sí es saberes? Conocer. Creen. Conocer y Conocer. creen. Creen. Ahora se dan cuenta que mi diapositiva está llena de trucos, pero ya depende de ti si te has dado cuenta que sí funcionan o que sí han venido a lo largo de todos los exámenes. Sí, maestro. Pero si tú le das esta diapositiva a una persona que no ha participado del curso, sobre todo de verano, pues dirá, "Es que son sinónimos, no le va a tomar la importancia". Pero como tú ya lo estás viviendo en bastantes días, pues la A no es. Profesor, yo marqué conflicto. ¿Por qué? Porque son preguntas y no se ve que los estudiantes respondan. Ah, ya, pero es que los verbos que están acá son verbos que son usuales en saberes previos. Por tanto, la respuesta es la alternativa Sí. C. Y no estamos viendo que haya aprendido algo y que lo está aplicando a otro contexto, ¿no? No se ve. Por eso también se va a la B. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. No. ¿Conocen y cuál creen? Ahora vamos a ver qué tan recurrentes son hoy día. Solamente hoy día qué tan recurrentes son. Vamos a leer. El docente Oscar llega a su primer día de clases con sus nuevos estudiantes. Luego de presentarse y realizar la activación corporal, les propone realizar una breve competencia de carreras de velocidad. El docente organiza a los estudiantes en grupos y les pide que corran hasta la meta a la mayor velocidad posible. Los estudiantes corren hasta la meta por grupos mientras Oscar observa sus habilidades y estilos al correr. ¿Cuál de los siguientes procesos pedagógicos está realizando principalmente el docente con esa actividad? Ya te ayudé resaltando. Vamos. ¿Una respuesta? Ahí está aumentando. Vamos. La A, eso se queda. Se va. Se va. Va. Se va. Profesor, está corriendo con ellos. Sí, no está motivando. No, no hay motivación. O sea, no hay palabra clave de motivación tampoco. Ya, la B, eso se queda. Se Queda. Se queda. Porque está observando las habilidades y estilo de correr de sus estudiantes. Profesor, ¿pero eso también es saberes previos? Claro. En este caso son los estudiantes quienes demuestran sus habilidades o muestran sus características y te está diciendo clarito que el docente los está observando. Y la pregunta era, ¿qué acción está realizando el docente? Así que sí. La C ya se queda. Se va. Se Se va. va. No estamos viendo que aplique lo aprendido a otro contexto. Todavía siguen corriendo, están ahí en esa clase. No lo aplican a otro contexto o situación. Ujú. Entonces, la respuesta de la alternativa B. Para que Pensaba que puedan era motivación. ¿Sí, alguna pregunta? Ah, ¿quieres que explique motivación? Pensaba Sí, que era de motivación, porque lo que le sí, hacía. justo eso me correr. leíste la mente. Por eso, pues ya, por eso ya quería mostrar esto. Ya, metacognición no, porque todavía hay más alternativas con metacognición, pero motivación sí. Muteo y explico. Muy bien, ahora sí. La motivación es este proceso permanente que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución de problemas, ¿no? En las clases, ya sea en la unidad o en las sesiones. Ojo, se debe mantener en alto la motivación al interés por la tarea. Pues el docente lo que tiene que hacer es poner atención a los aciertos y errores de los estudiantes
para que su acción incentivadora, recuerda que el docente tiene que incentivar, motivar, tenga base en las posibilidades de cada estudiante. Ahora, sobre la motivación, el Ministerio de Educación en el CENEP dice, es más fácil que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se pretende de ellas. O sea, una forma de motivarlos es presentarles el propósito de la clase. Y al sentir que con ello se cubre una necesidad, sí, tienes que partir de la necesidad de los estudiantes o un propósito de su interés. Entonces, palabras clave para motivación, necesidades e intereses. Y hay dos tipos de motivación. La motivación que más se prefiere es motivación intrínseca, que surge de la persona, obedece a motivos internos, ejerce los intereses y capacidades personales. ¿Cómo lo puedes hacer? Haciéndole preguntas para que él reflexione y al reflexionar se va a motivar. Bueno, para ello vas a tener que utilizar la autodeterminación, curiosidad, desafío o esfuerzo. Esa es motivación intrínseca. Y la extrínseca, que es la que no se recomienda, la que no se debe marcar, surge por incentivos externos, premios, chocolates, dinero, salir primero al recreo. Hacer algo, vamos a reducir la vista, ahí está. Hacer algo para obtener una recompensa. Entonces, esto se debe evitar. También se deben evitar los castigos, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora, sí, es una más de motivación. Hay muchas maneras de motivar de forma intrínseca y permanente. ¿Cuáles son? Pues ya les había mencionado. Primero, partir de las necesidades e intereses. Esa es una. Dos, realizar actividades que les guste o interesen. No solamente las actividades, también los materiales, que les agrade y que sea de su contexto. Y también los retos y hasta el conflicto cognitivo también pueden ser elementos de motivación. Muy bien. Entonces ya tenemos la colección, solamente nos falta motivación y ya hemos terminado. Y nos faltaría andamiaje. Cuando venga andamiaje o metacognición en una alternativa, la hacemos, ¿ya? Muy bien. Entonces ya ahí expliqué sobre motivación. Vamos con la siguiente pregunta. Luego de hacer el análisis de un problema identificado en determinado grupo de personas, un equipo de estudiantes ha establecido brindar un servicio. Por ello deciden realizar un ensayo mediante un juego de roles y piden a la docente que los oriente. Al respecto, la docente les formula algunas preguntas. ¿Recuerdan de la realización de alguna obra teatral realizada en su aula o en nuestra IE? ¿Qué situación representaron? ¿Quiénes participaron? ¿Qué papel o rol cumplió cada personaje? ¿Cómo estaba ambientado el escenario? ¿Qué recursos visuales o auditivos utilizaron en su presentación? Con la formulación de tales preguntas, ¿qué busca promover principalmente la docente? Vamos, ABC, ABC, a ver. Dentro de la casuística, ¿hay algún verbo, alguna palabra que le llame la atención? No. Conocen, Recuerden. recuerdan, perdón. Recuerda, yo me centré en el recuerdan. Maestrita linda, ¿dónde está conocen? No lo veo. Recuerdan, perdón. Me equivoqué. Ya. Dice, qué raro. Yo ya había centrado mi atención solamente en el recuerdan y no vi más. Pero vamos, al final solamente le está preguntando. La A, ¿se queda? Se va. Se va. Se va. Se va. Muy bien. La B, ¿esa se queda? Se queda. Queda. Y si no hay conflicto cognitivo, la C, ¿esa se queda? Se va. Se va, peor. Profesor, yo me confundo porque en retroalimentación usted dijo que había bastantes preguntas, sí, pero son preguntas para que uno pueda corregirse de un error. Son preguntas para que tú reflexiones y puedas aprender. Pero acá ni siquiera hay conflicto. Entonces, para que haya retroalimentación tiene que haber previamente conflicto.
La respuesta a la alternativa P. P. ¿Ya? Porque el verbo recuerda. Otra vuelta, los verbos nos ayudan a discriminar. Como parte de un taller sobre redes y conectividad dirigido a profesores de innovación pedagógica, el facilitador coloca en la pizarra una tabla de doble entrada para comparar las ventajas y desventajas de una red con cable y una red inalámbrica. Luego, el facilitador solicita intervenciones de los participantes para completar la tabla de manera conjunta. ¿Qué proceso de aprendizaje ha promovido principalmente el facilitador en los profesores al realizar esta actividad? No me muteo porque está corta y rápida. Por eso no me muteo. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Ni siquiera vemos ahí qué aprendiste, cómo aprendiste. No. La B, eso se queda. Se Queda. Se Se queda. queda. Los docentes participantes de ese taller van a responder con lo que conocen o saben. Ujú. Son las intervenciones de los participantes. Bien, ¿ah? Y la C, eso se queda. Se va. 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 Ya, pero he visto en el chat que maestros han marcado la C. Maestros que tienen audio. ¿Hay alguna palabra o frase que nos indique conflicto cognitivo en la casuística acá? No, No, no. no. No, Porque tienen profesor. que completar una tabla y el facilitador solicita intervenciones nada más. Pero ahí nomás se acaba, ¿no? No habría ninguna palabra o indicio de que hay conflicto. Profesor, pero entonces tampoco hay indicio o palabras para saberes previos. ¿Ah, sí? Ah, pero acá dice que coloca en la pizarra una tabla de doble entrada y son los participantes con sus intervenciones quienes completan. Es una forma de recoger saberes previos. Ujú. No hay conflicto. La respuesta, saberes previos. Ujú. La respuesta, la alternativa B. A ver, vamos. Una docente planifica una sesión en la que los estudiantes elaborarán los instrumentos para evaluar su prototipo. Durante la sesión, la docente realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. ¿Cuándo creen que un prototipo satisface las necesidades de un usuario? ¿Ustedes cómo se darían cuenta de eso? ¿Dónde podrían registrar esas evidencias? ¿Qué proceso pedagógico busca promover principalmente la docente con su intervención? Vamos, ABC, ABC, a ver.
A ver. ¿Qué palabrita les llama la atención del caso? Creen. Creen. Ah, Claro, creer. ya estamos, ya bien, ¿ah? La A, eso se queda. Se queda. La B, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Ah, y la C, eso se queda. Se va. Se va. Ajá. Cuando creen que un prototipo satisface, todo eso apunta a recoger saberes previos en cuanto a las creencias, lo que imaginan o lo que saben los estudiantes. Y ahí te ayuda el verbo creen. Ujú. Muy bien. Vamos viendo más casuísticas. Hoy día quiero terminar, ¿ah? Son hasta la página 92, me faltan 7 páginas. Los estudiantes están iniciando la etapa creativa de su proyecto de emprendimiento. En este contexto, una docente pregunta a los estudiantes lo siguiente: ¿qué podrían realizar ustedes para saber qué problemas o necesidades tienen las personas? ¿Cómo creen que deben seleccionar a estas personas para recoger información de ellas? ¿Qué proceso pedagógico busca promover principalmente la docente con su intervención? Vamos, está fácil también, vamos. A veces. Palabra clave que han encontrado en la casuística. Creen. Creen. Ya Creen. está. Entonces, la A, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Ah, Se va. no hay respuesta errónea, solamente puras preguntitas y encima un verbo como creen. La B, eso se queda. Se queda. Y la C, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Se va. Son preguntas, pero lamentablemente no hay conflicto cognitivo previo, así que no hay retroalimentación. Solamente retroalimentación cuando hay conflicto cognitivo previamente. Ujú. Muy bien. La docente propone a los estudiantes realizar una actividad diferente con las bandas elásticas y pide 2 voluntarios para explorar otros usos del nuevo material. Juan y Cristina se ofrecen a participar. La docente les pide que libremente intenten estirar las bandas de otras maneras, utilizando todo su cuerpo. Juan toma una banda elástica, la estira con sus piernas, intenta envolverse en ella, pero muy poco puede hacer y dice: es muy larga, profesora, no sé cómo hacer. Cristina también intenta nuevos movimientos estirando la banda elástica, pero no logra mejores resultados. Entonces la docente les propone hacer un cambio, que los dos, utilizando una sola banda elástica, exploren nuevos movimientos juntos. Los estudiantes estiran la banda elástica juntos, se alejan y se acercan, giran y doblan la banda elástica, descubriendo nuevas posibilidades. La docente observa a Juan y a Cristina y analiza sus respuestas motrices y sus estrategias, animándolos a intentar nuevos movimientos. Cuando la docente observa a Juan y a Cristina y analiza sus respuestas motrices y sus estrategias, ¿qué proceso pedagógico está desarrollando principalmente la docente? Ah, pregunta con trampa. Por fin salimos de la rutina. Vamos, a veces. Una consultita. ¿Cuál es el propósito de la pregunta? A ver. Conocer una actividad diferente.
No. ¿Qué proceso pedagógico está desarrollando principalmente la docente? Esa es la pregunta. Pero para que tengas mayor contexto, mira, te lo dice. Cuando la docente observa a Juan y Cristina y analiza sus respuestas motrices y sus estrategias, solamente tenías que centrarte en eso, nada más. ¿Por qué? Porque si tú te dejabas engañar por todo esto, pues, como dicen que no sabe qué hacer, ¿qué hay? Conflicto cognitivo. Ahora, después de eso le retroalimenta, ¿sí? Entonces, por ahí te hubieses confundido. Pero la pregunta es clara. Cuando la docente observa a Juan y a Cristina y analiza sus respuestas, nada más. O sea, no te está preguntando por todo el paquete que hay acá, solamente por esa acción. Cuando la docente observa a Juan y a Cristina y analiza sus respuestas motrices y estrategias, ¿qué está haciendo? La A, esa se queda. Queda. Se Se queda. queda. Hemos hecho una parecida. La B, esa se queda. queda la Se A. va. La B. La B se va. La B se va. va. Muy bien. Y la C, esa se queda. También se Se va. va. Se va. También se va. ¿Por qué una pregunta con trampa? Porque yo dije, entonces voy a tener que analizar, acá hay varios procesos y me quedo con el que aparece al final. Pensé eso, ¿ah? Yo también cuando lo leí en voz alta. Y después me di cuenta esto. Cuando la docente observa a Juan y a Cristina y analiza sus respuestas, ¿qué proceso hay? Dije, acá está la trampa. Acá hay bastantes procesos, pero se está centrando solamente en esta. Por eso es que comencé preguntándoles cuál es el propósito. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. No, Ujú. maestro. No hay que perder de vista el propósito, ¿no? Ujú. Porque a veces pensamos que la pregunta va por un lado y nos olvidamos del propósito. Maestro Pedro Hidalgo, estás rayando la pantalla. Ojo, estoy advirtiendo. Ya listo, ahora sí. Bueno, está todo claro hasta ahí, ¿no? Ya. Muy Sí, maestro. listo, vamos a ver. Una docente sabe que los estudiantes disfrutan mucho de ver películas. La docente desea aprovechar ese interés para promover que los estudiantes profundicen su visión de la música en el cine, tomando en cuenta el enfoque multicultural e interdisciplinario. Para enriquecer la perspectiva de los estudiantes, la docente planifica una experiencia de aprendizaje en el aula de innovación pedagógica, en la que los estudiantes apreciarán como artistas de diferentes culturas manifiestan su identidad a través de la música en diversas producciones cinematográficas. La docente les dice a los estudiantes que les mostrará otro ejemplo de escena de película, pero que primero reproducirá solamente la música de la escena y los estudiantes deberán identificar a qué cultura pertenece. A continuación, la docente reproduce la música de una película china y varios estudiantes familiarizados por la presencia de la música china en el cine y la televisión reconocen el origen de la música inmediatamente. Creo que ahí debió decir coreana. ¿Qué proceso pedagógico se evidencia cuando los estudiantes familiarizados por la presencia de la música china en el cine y televisión reconocen el lugar de origen de la música? ¡Hala! Ya, todo está acá, todo está acá. Ojo, ojo, ya. Tanto texto para que con la preguntita no más haga rápido. Vamos, a veces, a veces. A ver. La A, eso se queda. Se va. Se Se va. va. Para nada y metacognición, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste? No, no hay. La B, esa se queda. Se va. Se va. No hay conflicto. No hay conflicto, por si acaso. La C, esa se queda. Se Queda. Se queda. Dime qué palabra te permitió Reconocen. reconoce. Muy bien. Reconocen el lugar de origen de la música. Entonces, nuevamente nuestro verbo caserito está acá presente, es otra especialidad. Bueno, es una pregunta del 2023, se mantiene vigente el truco. Y es cuándo, cuando los estudiantes familiarizados, ¿te das cuenta? Cuando ya vi el cuándo, cuando lo leí en forma oral, me di cuenta, es parecido al anterior. Todo eso está de relleno y me centro acá. Y encima también lo reconocen. La respuesta, saberes previos. Muy bien. Vamos viendo otra preguntita.
Algunos estudiantes le cuentan a la docente que han visto en televisión un grupo musical peruano que fusiona hip hop con música andina y se han mostrado interesados en esta forma de expresión musical. La docente decide aprovechar la situación para proponer una unidad de aprendizaje que promueva el desarrollo de las competencias de apreciación y creación artística de los estudiantes por medio del análisis de canciones que funcionan en géneros musicales. La docente pregunta a los estudiantes si conocen otros ejemplos en que la música andina se presente mezclada con música pop, hip hop o rock. Algunos estudiantes mencionan ejemplos de artistas que han escuchado en internet como Renata Flores y Liberato Cani. Entonces la docente pregunta si conocen ejemplos de otros artistas peruanos que combinen otros géneros musicales. Y algunos estudiantes mencionan a Miki González, que ha hecho fusión de rock y música afroperuana, y Bareto, que ha hecho fusión de rock y cumbia. ¿Qué proceso se evidencia principalmente cuando los estudiantes dan ejemplos de artistas que combinan géneros musicales? Facilito, vamos, ABC, ABC. ¿Qué palabra resaltarían de la casuística? Conoce. Conocen. Si pregunta si conocen ejemplos de otros artistas. Y te dice, ¿qué proceso se evidencia cuando los estudiantes dan ejemplos de artistas que combinan? Pues son los que conocen. La A, eso se queda. Queda. Eh, la A se queda. La B, eso se queda. Ah, ¿transferencia? ¿Dónde hay transferencia? Ah, profesor, porque está cambiando de un músico a otro género. Oigan, yo no estoy hablando de un concepto específico. Yo hablo de situaciones de aprendizaje. A ver, están acá viendo fusión. Dime, después de ver fusión o haber aprendido fusión, ¿lo aplican a otro contexto, otra situación? No, No, No. sigue en fusión. Ni para que me digas que hay transferencia, porque transferencia es aplicar lo aprendido a otro contexto o a otra situación. Siguen en fusión. Profesor, yo creo que había fusión porque veo fusión de rock y música afroperuana y por otro lado fusión de rock y cumbia. No, pues siguen en fusión. No había transferencia. La C, eso se queda. se va. Se va. Si andamiaje es igual que retroalimentación, ¿cuál es la principal condición para que haya andamiaje o retroalimentación? Que antes, ¿qué tiene que haber? Conflicto cognitivo. Conflicto. Y dime, ¿acá hay conflicto cognitivo? No. No, no aparece. No hay ninguna palabra o frase que nos permita deducir eso. Así que la respuesta es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna preguntita, alguna duda? No me. Ujú, ya. Bueno, ya estamos en preguntas del 2024, ¿ah? O sea, ya estamos ya en las que han venido así. El docente propone una experiencia de aprendizaje para que los estudiantes se familiaricen con algunos conceptos relacionados con el ritmo, de manera que les sirvan como base para el aprendizaje de la lectura musical. Al iniciar la sesión, el docente pregunta a los estudiantes, en la música, ¿qué es el pulso? Los estudiantes se miran entre sí, pero no responden o dicen que no saben. Entonces el docente reproduce una pieza musical y les pide a los estudiantes que aplaudan al ritmo de la música. Los estudiantes comienzan a aplaudir marcando el pulso de manera intuitiva. Luego el docente va reproduciendo fragmentos de diversas canciones que tienen distintos ritmos y velocidades. Y los estudiantes aplaudiendo marcan el pulso con bastante facilidad. Entonces el docente les dice que eso que están marcando con las plantas es pulso musical. ¿Qué proceso están promoviendo principalmente el docente cuando reproduce diversas canciones y solicita a los estudiantes que sigan su ritmo con las palmas? A ver.
Otra pregunta con trampa. A ver, vamos en el chat. Maestros, si ven acá un montón de procesos pedagógicos, porque acá también veo conflicto cognitivo, cuando no responden o dicen que no saben, pero acá dice un cuándo. ¿En qué nos fijamos? ¿En todos los procesos o cuando dice ese cuándo? Cuando dice ¿Cuándo? cuándo. Ese cuándo es lo que manda, ya que todo esto no nos confunda y que no influya en nuestro análisis. Solamente te me concentras en lo que dice la pregunta, sobre todo cuando dice el cuándo. Cuando reproduce diversas canciones y solicita a los estudiantes que sigan su ritmo con las palmas, y ellos lo hacen de forma intuitiva, ¿no? Vamos, la A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. La B, eso se queda. 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 Cuando tú Queda. reproduces canciones y los estudiantes siguen su ritmo con las palmas, ellos de forma intuitiva están respondiendo y lo están haciendo con sus saberes previos. O a menos que tú me digas que cuando, a ver, ¿quién esté con el micro haciendo ruido? Te encontré, Betty. Ya me Betty, tu audio. Están rascando el micro ahí. Muy bien. A ver, cuando reproducen diversas canciones y solicitan a los estudiantes que sigan su ritmo con las palmas, ¿hay conflicto cognitivo? No. No, no. ¿No? No hay conflicto. Los chicos siguen con sus palmas, lo están haciendo. Para nada de conflicto. Comienzan a aplaudir marcando el pulso de manera intuitiva. Eso de manera intuitiva es, en otras palabras, sus saberes previos. Previo. Entonces, no hay conflicto cognitivo y lo que hay es activación de saberes previos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ya, No, profesor. Ya está. Ah, ojo, ya me estoy dando cuenta, porque siempre en verano recién me doy cuenta. Me doy cuenta que ya es muy común que en preguntas de saberes previos, tanto en el 2023 y 2024, ya vienen varias preguntitas que tienen este cuándo, ¿no? Ese cuándo. Interesante. Si en los exámenes de este año viene ese cuándo, ya lo pongo en las diapositivas como true. Ujú. Pero por lo general, siempre fíjense en el propósito de la pregunta. Un docente desarrolla una sesión en la que los estudiantes iniciarán el diseño de su modelo de negocio. En este contexto, les pregunta lo siguiente: ¿qué emprendimientos se han desarrollado en tu barrio? ¿Qué aspectos crees que se tomaron en cuenta estos emprendimientos para vender o ofrecer sus productos o servicios? ¿Cuál es el propósito que busca promover el docente al realizar tales preguntas? Facilito, vamos. Con un verbo que aparece, ya tengo la respuesta. Ya. Vamos. A ver. ¿Qué verbo les llama la atención en la casuística, que es corta? Cree. Cree. ¿Qué aspecto crees? Ajá, muy bien, lo resalto. Y ahora sí, la A, eso se queda. Queda. Se Queda. queda. La B, eso se queda. Se va. Se va. Muy cortita como por aquella transferencia. La C, eso se queda. Se va. Se va. Porque son preguntitas, no hay respuesta del estudiante todavía, pero está la pregunta con el verbo crees. Entonces ya sabemos que es saber previos. La respuesta es la alternativa A. Muy bien. Entonces ya han visto saberes previos, ya tienen el truquito. Voy a reducir la pantalla para que se pueda ver tanto las alternativas como la pregunta. Y ahora sí, vamos a ver.
Durante el juego de sectores, Joel y Marco de 5 años están jugando a formar hileras con bloques lógicos. Coincidentemente, ambos han cogido la misma cantidad de bloques lógicos y los han colocado de la siguiente manera. Entonces la docente escucha que Joel le dice a Marco, tú tienes más bloques que yo. Seguidamente, en presencia de los niños, la docente interviene redistribuyendo en el espacio los bloques lógicos de Joel. Así las hileras quedan dispuestas de la siguiente forma. Luego la docente le pregunta, ahora, ¿en qué hilera hay más bloques? ¿Cuál es el principal propósito de la docente al realizar esta intervención? A ver, te ayudo. Ahora sí, vamos. A, B, C, A, B, C. Muy bien, vamos a ver. Una consulta, ¿la afirmación es cierta? Joel le dice a Marco, tú tienes más bloques que yo, ¿es cierto? No. No. Y la maestra con procedimientos le está mostrando y al final le pregunta, ¿y en qué le hay más bloques? ¿Cómo se llamaba cuando había una afirmación inicial y la maestra daba procedimientos o preguntas para que el mismo alumno o estudiante se dé cuenta que está equivocado? Conflicto. Conflicto cognitivo. Cognitivo. En este caso es el de la segunda forma. El estudiante afirma que dice algo erróneo y la maestra o da información o procedimientos o interrogantes. Y acá tienes un ejemplo claro. Así que la A solo se queda. Queda. Se Se queda. queda. Se queda. ¿Por qué? Además están distraídos, ¿no? Porque acá hay una afirmación que está errónea y la maestra le da procedimientos y al final le remata con una pregunta para que el alumno se dé cuenta de que está equivocado. Yo creo que el principal distractor hubiese sido que haya retroalimentación, pero más bien que no hay. La B, esa se queda. Se Se va. Ah, ¿por qué? Porque acá tienes una afirmación equivocada, errada. Tú tienes más bloques que yo. Cuéntalo si quieres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. ¿Y motivación? No. La C se va. La respuesta a la alternativa A. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. Ya saben. ¿Ah? Segunda forma de conflicto cognitivo. Alguien afirma algo y luego se da cuenta que se equivocó. Uy, estás en conflicto. A ver, vamos. Los niños de LOL de 5 años están desarrollando el proyecto Aprendemos a preparar alimentos saludables. Hoy prepararán ensalada de verduras. Luego de lavar y picar las verduras, los niños se disponen a preparar el aliño para sus ensaladas. Para ello, la docente entrega en cada mesa un recipiente con vinagre, otro con aceite y un poco de sal y pimienta. Luego les pregunta qué creen que pasará si juntan el aceite con el vinagre y los niños responden, no, los niños remueven y los niños responden, se mezclarán. Ya. Entonces la docente les pide que viertan en ambos líquidos en un solo vaso transparente y luego los remuevan con una cuchara. Los niños observan sorprendidos que después de unos momentos ambos líquidos se separan. ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente en su última intervención? Vamos, ABC, ABC.
A ver, vamos. La A, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Se va. La B, eso se queda. 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 Ya se quedan. Se queda. Primero afirmaron que se mezclarán. Uy, se equivocaron. ¿Sabes por qué? Los niños observan sorprendidos que ambos líquidos se separan. Ujú. Conflicto cognitivo de la segunda forma. ¿Por qué, profesor? Porque hay una afirmación que luego de procedimientos y preguntas que le hace la maestra, bueno, en este caso procedimientos, ¿no? Los niños se dan cuenta que su afirmación era equivocada. Qué pena. Conflicto cognitivo. La C, esa se queda. Se va. Se va. Se va. No estamos viendo nada de qué aprendiste, cómo aprendiste. No, no se puede apreciar eso. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ya, listo. Muy bien. La segunda forma es la más usual en las preguntas del 2020 en adelante, pero vamos, en una IE de zona urbana, los niños de de 5 años están conversando sobre las vacas. Juan dice, las vacas tienen manchas negras y blancas, y los demás niños responden, sí, así son las vacas de la caja de leche. La docente presenta al aula una lámina de una vaca marrón y le pregunta, ¿esta será una vaca? Y Juan interviene diciendo, no, no es una vaca porque no tiene manchas blancas y negras como en la caja de la leche. La docente responde, observen bien, ¿qué animal es? ¿Cuántas patas tiene? ¿Cómo es su cabeza y su cuerpo? ¿Tiene tetas? ¿Es una vaca? ¿Qué proceso de aprendizaje está promoviendo la docente con su intervención? Vamos, A, B, C, D, A, B, C, D. La A, eso se queda Se queda. Se va. así. Ah, ¿Cómo puede haber saberes previos? ¿Cómo puede haber saberes previos si vemos que alguien está equivocado? ¿Alguna vez hemos visto hasta ahora saberes previos donde hay una afirmación de un niño que está equivocado? No. No. Por esa razón se va. Profesor, ¿y por qué dice que el niño está equivocado? El niño piensa que solamente es vaca, aquella que tiene manchas negras y blancas, como la caja de una leche. Y está equivocado porque cuando le muestran la imagen de una vaca marrón, dice, no, no es vaca. Por eso está equivocado el niño. Y por esa razón no puede ser saberes previos. La B, eso se queda. Se va. Se Ah, va. se queda. Se va. Ya, ¿han visto alguna va. pregunta sobre qué aprendiste, cómo aprendiste, de qué manera aprendiste, qué dificultades tuviste? No, se va. La C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Ya Se hemos visto a va. continuación, no hay nada de intereses, necesidades como palabras clave. Profesor, pero hay láminas. En saberes previos hay láminas, en conflicto cognitivo hay láminas. Depende qué es lo que haces con las láminas. La D, eso se queda. Queda. Se queda. Queda. Se queda. ¿De qué forma? ¿De la primera o la segunda hay conflicto cognitivo? De la segunda. Segunda. Segunda, aquella donde el estudiante dice algo erróneo y la maestra o da información o hace procedimientos o les plantea preguntas para que el estudiante se dé cuenta de que está equivocado. Y acá sí, pues, estaba equivocado, ¿no? Ujú. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Profesor, No. Sí, el punto. sí, puede ser que la maestra ahí está reestructurando su conocimiento, ¿no? Al promover el conflicto también. No sé a qué te refieres con reestructurar el conocimiento. O sea, cuando el niño dice algo equivocado y la maestra plantea preguntas, eso lo hace para reestructurar al estudiante su conocimiento. De repente en un Ah, examen es el término reestructurar, por eso le pregunto. sí, sí, sí. Muy bien, vamos a ver.
Acabaremos hoy día, 7:30 me voy. Vamos, en el aula de cuarto grado, la docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre fe y ciencia. Algunos estudiantes comentan que fe y ciencia se contradicen, pues mientras la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela a la razón. Ante ello, la docente les pregunta lo siguiente: si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? Preguntas de fe. Vamos, ABC, pregunta cortita. Pregunta cortita. Vamos, maestros. Una consulta, si la docente les pregunta, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? Vamos viendo, ¿los estudiantes estarán en conflicto o mostrarán sus saberes? Conflicto. Conflicto. Conflicto, muy Contradecir. bien, ¿no? Comentan que Contradecir. fe y ciencia se contradigan. La A, eso se queda. Se queda. Bien, ¿ah? Porque están en duda, están en incertidumbre. Ujú. Algunos estudiantes comentan que fe y ciencia se contradicen, ¿no? ¿Y por qué Dios quería algo que lo contradiga? Siguen en esa onda. No hay ninguna frase o palabra que nos diga que los estudiantes están respondiendo bien o que los niños estén comprendiendo, no hay. Por eso es que la vez se va. Ujú. Y como ahí nada más se acabó el ejercicio, no vemos más participación, pues no hay andamiaje. Se quedó solamente en conflicto cognitivo. Ujú. La respuesta, la alternativa A. ¿Hace alguna pregunta, alguna duda? Está claro. Ujú. Ya, listo. Vamos con la siguiente. A ver. Ya está. Llegaremos, página 87, tenemos que llegar a 93, 16 minutos, ojalá. Una docente está desarrollando una sesión sobre la creación del hombre. Por ello pidió a los estudiantes que lean el relato de la creación del Génesis. Después de la lectura, un estudiante comenta lo siguiente: pensaba que la frase creado imagen y semejanza significaba que el hombre era igual a Dios físicamente, pero acabo de leer en el Génesis que Dios es espíritu, no cuerpo. Entonces, si no nos parecemos físicamente a él, ¿qué significa creado imagen y semejanza? Dudas existenciales. Vamos, ABC. A ver, vamos viendo. La A, eso se queda. Se va. Se va. Va. Bien. La B, eso se queda. Se queda. Sí, están en duda. Si no nos parecemos físicamente a él, ¿qué significa que hay Claro. semejanza? No entiendo. Entonces vamos viendo que si hay dudas, ahí es conflicto cognitivo. La C, eso se queda. Se va. Va. Se La va. respuesta de la alternativa B. No hay B. transferencia, porque para que sea transferencia, pues ya aprendieron algo y lo aplican a otra situación o contexto. ¿Vemos transferencia aquí? No, no. No. Sigue ahí con la creación del hombre, nada más. Ajá, sigue con la creación del Génesis, nada más. Ujú. Muy bien. Vamos ahora con otra preguntita. A ver. ¿Cuál fue el principal propósito del docente al desarrollar esta experiencia con los estudiantes? Un docente ha notado que los estudiantes creen que el volumen total de una mezcla siempre es igual a la suma de los volúmenes individuales de las sustancias por separado. A partir de ello, ha desarrollado la siguiente experiencia con los estudiantes distribuidos en grupos. Ujú. Muy bien. Vamos, ¿qué ha logrado con ello? A ver.
Sobre todo lean el paso 4. Se midió el volumen de la mezcla, el cual era menor a la suma de los volúmenes de agua y azúcar por separado. Vamos, con el paso 4 ya lo tienes. A veces, a veces. ¿Qué es lo que los estudiantes creen? Esto, que el volumen, ajá, el volumen total de una mezcla siempre es igual a la suma de los volúmenes individuales. ¿Y qué nos demuestra el paso 4? Que no es así. Es lo Que no es contrario. así, que lo contrario. Muy bien. Ya, la A, eso se queda. Se va. Se va. Se Sí, va. va. Eso se queda. Se queda. 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 Y la C, esa se queda. Se va. Se va. Se va. Entonces, sí, cuando hay una afirmación incorrecta, pues el maestro no solamente puede dar información o lecturas, también puede indicarle procedimientos para que ellos mismos se den cuenta. Ujú, en este caso hemos visto procedimientos. La respuesta a la alternativa B. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Continúe. Listo, muy bien. Ah, uy, acá viene un problema ya. Acá viene el no. Maestritos, por favor, no caigan, ¿ya? Ojo, este no se me ha escapado, porque ese no debió estar después, porque al final, ahí tenemos puros ejercicios con el no. Pero vamos, a ver, demuéstrame que estás preparado para este tipo de ejercicios con el no. Es un no, pero con... Bueno, es un no. Vamos a ver. En una sesión de aprendizaje cuyo propósito es que los estudiantes de la guía reflexionen acerca del peligro del consumo de drogas, un docente realiza la siguiente secuencia de acciones. Primero pide a los estudiantes que compartan historias acerca de casos de consumo de drogas y sobre cómo éste afectó la vida y el entorno de los consumidores. Segundo, a partir de lo conversado, les indica que realicen un organizador gráfico tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿A qué tipo de drogas tienen acceso los jóvenes? ¿Qué efectos tienen las drogas en las personas que las consumen? Tercero, les pide que formen equipos y busquen información para responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede prevenir consumo de drogas? Cuarto, solicita a cada equipo que para planificar su trabajo elabore un cuadro de doble entrada en el que señalen qué información necesitan, dónde la pueden encontrar y por qué es importante dicha información en su trabajo. Así que, ¿cuál de las siguientes acciones docentes no se evidencia en la secuencia presentada? Ya la iré subrayando. Vamos, A, B, C, A, B, C.
A ver, vamos viendo. Si la docente les realiza estas preguntas, ¿a qué tipo de droga tienen acceso los jóvenes? ¿Qué efectos tienen las drogas en las personas que las consumen? ¿Qué proceso pedagógico se está dando acá? Saberes Saberes previos. previos. Saberes previos. Entonces, sí hay saberes previos. Ujú. Eso se queda. Se va. Se va. Se Se va. va, porque la pregunta te dice cuál no es Evidencia. evidencia. Ah, no han caído. Muy bien, ¿ah? Ya. No. Ahora, cuando en el segundo resultado amarillo, cuidado con tu micro. Ya, muy bien. Ahora sí. Cuando dice qué información necesitan, dónde la pueden encontrar y por qué es importante dicha información para su trabajo. Es decir, tienen que reflexionar sobre cómo consiguen información, cuál información les puede servir, no sobre su tema de exposición, que son las drogas, sino sobre todo ese proceso sobre involucra la exposición y el aprendizaje. ¿Qué proceso pedagógico hay ahí? Conflicto cognitivo. Metacognición. Esta es otra forma de metacognición. En este caso es que los estudiantes manifiesten, comenten qué les puede servir, cómo pueden superarlo. Ajá. Esa selección de información es también metacognición, ¿sí? Porque si fuese aprendizaje, solamente aprendizaje, sería solamente sobre el consumo de drogas. Pero en cambio acá es más allá del aprendizaje. Es metacognición, es reflexión del aprendizaje. Entonces, si hay metacognición, la B, eso se queda. Se va. Se va. ¿Por qué? Porque si hay metacognición, te lo he subrayado de amarillito aquí debajo. Muy bien. Vamos viendo. La C, esa se queda. Se queda. Se queda. Porque no estamos viendo para nada conflicto cognitivo. Profesor, pero yo pensé que había conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo se puede prevenir el consumo de drogas? Pero ahí vamos viendo que luego, en equipo, pues van a elaborar un cuadro de entrada. O sea, no hay ningún problema, no hay duda, no hay incertidumbre. Por eso es que no se aprecia que hay conflicto cognitivo. Y por lo tanto, la respuesta es la C. ¿Hasta aquí alguna preguntita, alguna duda? Leído. Ese no confunde, ¿no? Por eso los no yo siempre los dejo al final. Se coló. Voy a tener que cambiar el orden de los ejercicios cuando acabe el curso. Muy bien, vamos. A ver. Durante una actividad de producción de textos, el docente escucha a un estudiante de segundo grado decirle a otro que solo es correcto usar una palabra si está en el diccionario. Por ejemplo, afirma el estudiante, aunque haya personas que usan la palabra nariz, esta no aparece en el diccionario. Por ello se trata de una palabra incorrecta que no debería usar. Ante esto, el docente les propone a ambos buscar la palabra pecana en sus diccionarios. Luego les pregunta si la pudieron encontrar. Cuando los estudiantes se dan cuenta de que la palabra no aparece en el diccionario, el docente dice lo siguiente. Muchas personas usan la palabra pecana, pero esta palabra no está en el diccionario. ¿Ustedes creen que es una palabra incorrecta? ¿Cuál es el principal proceso de aprendizaje que busca promover el docente a través de su intervención? A ver. A ver, vamos. ABC. ABC. A ver. La A, eso se queda. Se va. Se va. Bien. Se va. La B, eso se queda. 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 Se queda. Queda. Queda.
queda una En este afirmación. caso, ¿qué forma es? ¿La primera o la segunda? La segunda. La Segunda. segunda, una afirmación incorrecta. Solo es Incorrecto. correcto usar una palabra si está en el diccionario. Esa afirmación incorrecta al final se ve contradicha con esta. Muchas personas usan la palabra pecana, pero esta palabra no está en el diccionario. ¿Ustedes creen que es una palabra incorrecta? Entonces vamos viendo que sí, le está dando la contra. Muy bien. La C, esa se queda. Se va. Se va. Sigue en el mismo contexto, sigue en la misma situación. Y para que haya transferencia, tiene que aplicarlo a otro contexto o situación. Vamos con la última preguntita de hoy día. A ver, como parte del análisis de diversos símbolos bíblicos, los estudiantes orientados por la docente están analizando la expresión, no te digo 7, sino 77 veces. En este contexto ya he pedido a los estudiantes que realicen comentarios escritos sobre los hallazgos de su análisis. A continuación se presenta un fragmento del escrito de uno de los estudiantes. Durante el análisis del texto leído encontré interesante que se repite el número 7. Recordé que cuando analizamos un texto del libro del Éxodo, en el cual el pueblo elegido caminó en el desierto 40 años, la profesora nos explicó que los números en la Biblia tienen un significado especial. En ese caso, el número 40 significa purificación. También, cuando analizamos el texto de la elección de los apóstoles, encontramos que el número 12 representa el número de tribus del pueblo elegido. Entonces, al encontrar el número 7 en el texto, supe que debía buscar su significado, pues ello me ayudaría a comprender mejor el mensaje. ¿Qué proceso de aprendizaje no se evidencia en el trabajo del estudiante? Otra vuelta, ¿no? Uy, urgente, voy a tener que cambiar el orden de mis preguntas. Bueno, se están enfrentando a un no. Se supone que las últimas 3 preguntas de hoy eran con no. Wow. Vamos, maestros, la última pregunta hoy día. Se me han colado 2 no. Maestros, ¿hay recoge saberes previos acá? No hay. Sí, ¿Qué hay? no, ¿Por qué Sí está hay. recordando? Está me estoy recordando. Están aplicando lo que Está saben. recordando. Profesor, se lo está inventando. No, mira, acá dice, recordé que. Ajá. ¿Ya ves? Mm. Ah, ¿ya ves? Sí está recordando. Ya, ahora. Ahorita el contexto es 77. ¿Ya? Ajá. Ese es el contexto, la situación, ¿ah? ¿Ya? Dice, en este contexto, ¿ya? Ahora, la estudiante lo lleva a otra situación o recuerda otra situación, otro contexto, que era el de los 40 años. El número 40, ¿qué significa? Y luego utiliza otro contexto, otra situación, con el número 12. Dime, ¿hay transferencia o no? Sí, 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 maestro. sí. sí, Entonces, hay transferencia. hay transferencia cuando tú utilizas algo que ya sabías, algo que aprendías Ujú. y lo aplicas a un concepto o a una situación nueva. En este caso, recordó de los 40 y el 12, que eran situaciones diferentes, y ahora a su situación actual lo está llevando, que es la del 7, ¿no? 77, el 7. Ajá. Entonces, sí hay Incendio. transferencia. Ujú. Listo. Ahora te pregunto. La A, ¿se queda? Va. Se va. Se Se va. va. Ah, ¿por qué, profesor? No entiendo. Se acaba de decir que hay transferencia. Es que la preguntita te dice que proceso de aprendizaje no se evidencia. No. Y como si hay transferencia, pues la se va.
La B, eso se queda. Se va. Se va. Se Ya va. sé. La activación de saberes previos. Muy bien. Pero si lo estamos viendo, entonces se va. Porque sí está recordando todo ello. Entonces se va. Maestra Rosalina, tu obvio. La C, eso se queda. Se queda. No se evidencia. Mira, profesor, no entiendo, pero si no hay conflicto cognitivo, no lo hemos visto. Por eso, pues, como no hay duda, incertidumbre o comentario equivocado, pues es el que no se evidencia. ¿Qué proceso de aprendizaje no se evidencia? Y la respuesta a la alternativa, Sí. muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. Sigamos. Listo. No, ¿cuál sigamos? Tengo que desayunar. 7:33, pues en puntito. Mañana hacemos la continuación de